Bueno, pues el radio metacéntrico. ¿Cómo podemos influir en el radio metacéntrico? Vimos que lo podíamos calcular a partir de el momento de inercia transversal. Que recordamos, el momento de inercia transversal era el momento de inercia del área de flotación, este es el área de flotación, con respecto al eje longitudinal que pasa por el centro de flotación. Este de aquí es el eje longitudinal que pasa por el centro de flotación. El centro de flotación siempre está en el plano diametral, en la línea de crujía, así que está, no sé por qué, se va, está aquí. ¿Y cómo podíamos calcular este momento de inercia? Bueno, pues ya vimos, ¿no? Cómo lo podíamos calcular pues, con el método de Simpson, pero vamos a ver así, a grosso modo, cómo lo calcularíamos si en vez de este área de flotación que tenemos aquí, tuviéramos este rectángulo, ¿vale? El rectángulo formado por la eslora y por la manga. El momento de inercia transversal de este rectángulo, ¿cómo se calcula? Es 1/12 de la eslora por la manga al cubo. Evidentemente, el momento de inercia transversal de nuestra área de flotación no va a ser este, va a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque yo esta parte de aquí no tengo casco y esta parte de aquí tampoco tengo casco. Así que mi momento de inercia transversal de esta área de flotación va a ser más pequeño que este de aquí. Por eso aquí le pongo una n. Es un valor más pequeño que esto de aquí. Pero también va a ser proporcional a la eslora y a la manga al cubo. El radio metacéntrico transversal, ¿cómo se calcula? Momento de inercia transversal dividido por el volumen de carena. Ahora, si el volumen de carena yo considero que es también el paralelepípedo formado por la manga, la eslora y el calado, ¿vale? Veo que el radio metacéntrico es directamente proporcional de la manga al cuadrado. Así que la manga es el parámetro, la variable, que más influye en la estabilidad inicial. ¿Sí? Solo en estabilidad inicial. Porque influye directamente en el radio metacéntrico, así que influye directamente en la altura metacéntrica. Vimos también la semana pasada que las variables que afectan a la estabilidad del buque son la posición del centro de gravedad, esto ya lo hemos hablado. Vimos que las superficies libres también afectan. Si tenemos tanques con líquidos y esos tanques no están al 100%, el líquido genera una superficie libre. Y al generar esa superficie libre, si el barco escora, el líquido se va a mover. Así que va a producir un traslado de pesos, que lo que va a dar lugar es siempre a empeorar la situación. Si tenemos pesos suspendidos, también se produce un movimiento de carga, ¿vale? Si en una grúa, en un buque con una grúa propia, llevamos un peso suspendido en la grúa, si el buque sufre una escora, ese peso que está en la grúa va a escorar. Así que va a ser un desplazamiento de carga, va a influir en la estabilidad siempre de forma negativa. Y las formas del buque, ¿no? Ya hemos visto que la manga está directamente relacionada con la estabilidad inicial y, evidentemente, la posición del centro de gravedad. Hemos dicho cómo podíamos variar la altura metacéntrica y las dos maneras principales eran o variando el centro de gravedad o variando la altura metacéntrica, ¿no? Que variando la altura metacéntrica, variar la altura metacéntrica, ¿cuándo lo podemos hacer? Pues cuando estamos diseñando el buque, ¿no? Hemos visto que está directamente proporcionada con la manga. Pues una vez que has hecho el diseño y ya has diseñado las formas, ahí ya no puedes actuar más. La única manera que tienes de actuar sobre la estabilidad
es con el centro de gravedad. Bueno, pues ¿cómo podemos variar el centro de gravedad del buque? Trasladando pesos, ¿vale? Trasladando pesos. Esto lo podemos hacer. El traslado de pesos es efectivo, tanto si estamos cargando el buque, como si estamos haciendo el diseño del buque y estamos calculando su peso en rosca y la posición del centro de gravedad del peso en rosca. ¿Por qué? Estáis haciendo el diseño de la embarcación y pues hacéis la disposición general y lo colocáis todo, ¿vale? Todo es pues las camas, la nevera, el sofá, todo lo que va dentro del buque que se considera peso en rosca. Y calculáis la posición del centro de gravedad y os sale que está fuera del plano diametral. Pues hay que hacer una redistribución. Hay que hacer una redistribución de pesos. Pues no sé, me lo invento. El sofá, si ves que te queda, pues que el sofá pesa 500 kilos y la nevera pesa 100, ¿vale? Y habéis colocado el sofá y la nevera en el mismo lado, no sé, a babor, ¿sí? Y el centro de gravedad pues está a babor. Bueno, pues hay que evaluar, pues a lo mejor intenta poner la nevera a estribor, a ver si el centro de gravedad te queda en el plano diametral. Que no se te queda en el plano diametral, pues entonces mueve el sofá o mueve cualquier otro elemento para que al final el centro de gravedad te quede en el plano diametral. Con el trimado igual, que el centro de gravedad te queda muy a proa y el buque va aprobado, bueno, pues mueve los elementos que puedas mover, claro está, porque la parte estructural no la puedes mover. O sea, las cuadernas, los mamparos, los pones donde los pones y eso no lo mueves una vez que lo defines. Lo defines en función de la reglamentación. Pero las cosas que puedas mover, pues las mueves para que al final el centro de gravedad te quede más o menos donde tú quieras. Esto cuando... Sí. Imma, i si en vez de ser un vele que hi ha sofàs i neveres petites, estem parlant d'un carguero molt gran, un petroler, per exemple, si tens aquest problema, amb un vaixell tan gran no es solventa movent un sofà. Ah, no, però... Com t'ho muntes? Clar, en el cas dels vaixells de càrrega, no tindràs aquesta problemàtica perquè les bodegues ja les pones, ja les poses equilibrades. Poses el mateix a estribord que a babord. Quan fas els tancs, la distribució de tancs, també ho fas al mateix tanc a estribord que a babord. Llavors, no et sorgeixen aquests problemes. Evidentment que tindràs llits i tindràs, doncs, inclús pots tenir un gimnàs en aquests vaixells, perquè com estan tant de temps embarcats, però clar, són pesos irrisoris en comparació al pes de la càrrega. Llavors, no tindràs tant aquest problema com amb els vaixells petits. Clar, en els vaixells petits, a part de l'estructura i del motor, doncs tens tots aquests elements que són els que et faran, t'influeixen en el pes en rosca. Llavors, sí que és més fàcil anar movent-los perquè al final et quadri. Val. O sigui, si ens topéssim amb això, la idea seria moure un tanc de, jo què sé, el tanc de combustible, que és enorme, moure'l una mica, no? O la bancada del motor, o... Sí. Serien solucions per a gran escala, no? M'imagino. Sí, clar, a gran escala. Però ja et dic que en els vaixells grans no tens tant aquesta problemàtica perquè la part gruixuda de l'estructura,
vale? La part gruixuda del pes és l'estructura. Val. Llavors, l'altre, en comparació amb aquest pes, Val. mira, si mirem Sí, sí, ara ja t'he entès, ja, sí. Si mirem les fórmules de com calcular el centre de gravetat i la posició del centre de gravetat, a veure, crec que us ho vaig Sí, posar al que aquí. et referies és de que un Mira, carreguer... aquí. ¿Cómo se calcula el centro de gravedad? La posición del centro de gravedad es la suma de todos los pesos que influyen por su centro de gravedad y dividido por la suma de los pesos. Claro, en un buque grande de carga, ¿vale? Para calcular el peso en rosca, el peso, o sea, el peso que gana, digamos, es el peso de la estructura y de los tanques, de las estructuras de los tanques, el motor, claramente, ¿sí? Así que la influencia de cada parámetro, es cada multiplicación de peso por su centro de gravedad. Claro, si tú estás comparando, me invento números, o sea, lo digo así, un sofá, ¿vale? 500 kilos, he dicho, ¿no? 500 kilos. Pues estás comparando ese sofá con un buque de 5.000 toneladas. O sea, también me lo invento. Claro, es irrisorio esos 500 kilos con las 5.000 toneladas. Entonces, donde pongas ese sofá, pues no va a influir prácticamente en la posición del centro de gravedad del buque. ¿Qué va a influir? Pues el casco, el motor, donde pongas los tanques, la estructura de los tanques. En cambio, en un buque pequeño, con un peso de estructura pequeño y ligero, ¿vale? Y ligero, porque evidentemente los buques pequeños son más ligeros, pues para que adquieran más velocidad, ¿no? Entonces, si el peso de la estructura es ligero, si aquí abajo el peso es pequeño, un parámetro que tenga un peso considerable en relación a esa estructura sí que te puede influir mucho en la posición del centro de gravedad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, vale. Ok, merci. De res. Bueno, pues ¿cómo podemos variar la posición del centro de gravedad del buque? Haciendo un traslado de pesos y con la carga o la descarga de pesos. Que la diferencia entre uno y otro, en el traslado de pesos no variamos el desplazamiento, en la carga o descarga sí que lo variamos. ¿Cómo afecta un traslado de pesos vertical en la estabilidad inicial? ¿Vale? Este es el caso que tenemos. Tenemos esta carga aquí, ¿vale? En esta posición, con un peso P minúscula y lo tenemos colocado primero aquí, en esta posición, y esta es la posición de su centro de gravedad. Y lo movemos, lo trasladamos, hacemos un traslado vertical, en este caso hacia arriba. ¿Vale? Y nos lo llevamos aquí. Esta es la posición final de su centro de gravedad. Es la distancia vertical que lo hemos movido, es esta distancia entre las dos posiciones de su centro de gravedad, posición inicial y posición final, ¿vale? KG2 menos KG1. Esta es la distancia vertical. ¿Qué va a ocurrir con el centro de gravedad? Se va a mover. Se va a mover hacia donde hemos hecho ese traslado de pesos. ¿Cuánto se va a mover? Bueno, ¿de qué va a depender lo que se mueva? Va a depender del peso que estamos moviendo, de la distancia vertical que estamos moviendo ese peso y del desplazamiento que tenga el buque. Esto es lo que se va a mover nuestro centro de gravedad del buque. Es
el peso que estamos trasladando por la distancia vertical que lo estamos trasladando dividido por el desplazamiento. Si el peso que estamos trasladando es muy pequeño con respecto al desplazamiento, este traslado pues no va a influir mucho. Es lo mismo que os decía con el sofá, mover un sofá en un buque grande que mover un sofá en un buque pequeño. Pues evidentemente te va a influir mucho más en el buque pequeño que no en el buque grande. ¿Por qué? Porque el desplazamiento del buque pequeño es más cercano al peso del sofá que no en un buque grande. Y también es directamente proporcional a lo que muevas en vertical ese peso. ¿Sí? En este caso, como es un desplazamiento, un traslado de pesos, el desplazamiento se mantiene constante y si sabemos la posición inicial del centro de gravedad, pues podemos calcular el kg final, ¿vale? Este sería el kg final con el desplazamiento vertical. Sería el kg inicial más lo que se ha trasladado el centro de gravedad en la vertical. Ahora, el km, en este caso, ¿se mueve o no se mueve el metacentro? Me podéis contestar porque está en la diapositiva, o sea, mirarla. Bueno, no se mueve, ¿vale? Se mantiene constante. ¿Por qué? El desplazamiento no ha variado. Hemos visto que el km, ¿cómo lo calculamos? Pues lo calculamos con el radio metacéntrico, bm, y con la posición del centro de carena. Si el desplazamiento no varía, el área de flotación es el mismo. Así que el radio metacéntrico no varía, aunque hagamos este traslado de pesos. ¿El centro de carena se va a mover? No, porque la parte sumergida del buque no va a variar. Así que el km no va a variar. ¿Sí? No va a variar. Ahora, ¿la altura metacéntrica va a variar? Claro que va a variar. Si el metacentro no se está moviendo y el centro de gravedad sí que se está moviendo, pues la altura metacéntrica va a variar. En este caso, vamos a suponer que el metacentro lo tenemos aquí y hemos hecho este traslado de pesos vertical. Hemos llevado el centro de gravedad hacia arriba. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Pues que la altura metacéntrica va a ser más pequeña, va a disminuir. Con este traslado de pesos, lo que hacemos es que la altura metacéntrica va a ser más pequeña. Si fuera al contrario, si hubiéramos hecho un traslado de pesos hacia abajo, ¿qué habría ocurrido? Pues que el centro de gravedad se hubiera alejado del metacentro. Así que la altura metacéntrica habría aumentado. Si el traslado de pesos, es en longitudinal, ¿cómo afecta al centro de gravedad? Tenemos este peso aquí, sigue siendo un traslado de pesos, así que el desplazamiento se mantiene igual. Como el desplazamiento se mantiene igual, el área de flotación no varía, el centro de carena tampoco, ¿sí? Así que, en este caso, el radio metacéntrico longitudinal, recordar que el radio metacéntrico longitudinal era la distancia del centro de carena al metacentro longitudinal, ¿sí? Bueno, pues no varía. ¿Y qué varía? Pues lo que va a variar es el centro de gravedad. Se va a mover. Aquí tenemos este peso colocado aquí, con el centro de gravedad en esta posición, y se mueve hacia proa. Lo movemos hacia proa y esta es su posición final. Lo hemos desplazado esta DL, esta distancia longitudinal. ¿Cuánto vale esta distancia longitudinal? Bueno, pues si yo sé la posición inicial y la posición final de este peso, vamos a suponer que
tengo el 0 lo tengo aquí. Esto es la coordenada, ¿eh? Coordenada X del centro de gravedad. Vamos a suponer que lo tengo aquí, el 0. Bueno, pues sería posición final menos posición inicial, ¿no? Y esto es lo que hemos movido este peso en la dirección longitudinal. ¿Cuánto se va a mover el centro de gravedad? Evidentemente se va a mover hacia donde hemos trasladado el peso, siempre, hacia proa. ¿Cuánto se va a mover esta distancia de aquí? ¿Cuánto vale esta distancia de aquí? Pues es el peso que hemos movido por la distancia longitudinal que hemos movido este peso dividido por el desplazamiento. Así que vemos que ¿de qué depende lo que se mueva el centro de gravedad? Pues es directamente proporcional al peso que estamos moviendo, directamente proporcional a la distancia que estamos moviendo ese peso, inversamente proporcional al desplazamiento. Si el peso que estamos moviendo es muy pequeño comparado con el desplazamiento, pues no va a influir mucho, no se va a mover mucho el centro de gravedad. Ahora, si estamos moviendo un peso grande con respecto al desplazamiento, pues sí que va a influir. Y lo mismo con la distancia. Pues contra mayor sea la distancia que lo muevo, pues más va a influir y más se va a mover el centro de gravedad. El desplazamiento se mantiene constante y la posición final del centro de gravedad en la longitudinal, ¿cómo la calculamos? Pues la posición inicial, esta de aquí, más lo que se ha movido. ¿Cómo calculamos lo que se ha movido? Pues con esta fórmula de aquí. Si el traslado de pesos es horizontal, ¿vale? Pues ocurre lo mismo. Tenemos un peso, ¿vale? Que hemos visto el vertical, el longitudinal y ahora el horizontal. Tenemos un peso que aquí lo tenemos aquí, ¿vale? Lo tenemos en uno de los lados. Y vamos a suponer que lo tenemos a babor y lo llevamos más hacia babor. Lo movemos más hacia babor, ¿sí? ¿Qué ocurre? Pues el centro de gravedad se va a mover. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Bueno, ¿cuánto se va a mover? ¿Cuánto se va a trasladar el centro de gravedad en la dirección transversal? Pues igual, ¿cuánto movemos este peso? La distancia transversal, pues la calculo con la posición final y la posición inicial. ¿Cuánto se mueve el centro de gravedad en la dirección transversal? Se va a ir hacia donde hemos movido el peso, ¿sí? Pues en este caso lo tenemos en el plano diametral y se va a mover hacia babor. Y esto va a tener una consecuencia. ¿Cuánto se va a mover hacia babor? Esta distancia de aquí se va a mover hacia babor. ¿Cómo la calculamos? Pues es el peso que hemos trasladado por la distancia transversal que hemos trasladado el peso dividido por el desplazamiento. ¿Cómo calculamos la posición final del centro de gravedad? Bueno, con la posición inicial, que en este caso es plano diametral, más lo que se ha trasladado. ¿Sí? En este caso, con un traslado transversal, la altura metacéntrica no varía, porque la distancia entre el centro de gravedad inicial y el metacentro y la distancia entre el centro de gravedad final y el metacentro, ¿vale? La distancia perpendicular a la línea de agua, ¿eh? Esta es la línea de agua y la distancia perpendicular entre el centro de gravedad inicial y el centro de gravedad final no varía, ¿vale? ¿Qué ocurre? En este caso, la altura metacéntrica no varía. ¿Pero qué ha ocurrido? El centro de gravedad estaba en el plano diametral y ahora lo hemos sacado del plano diametral. Al sacarlo del plano diametral, lo que ocurre es que se va a producir una escora, ¿vale? Hemos dicho que el barco, ¿cuándo estaba en equilibrio? Las condiciones de equilibrio eran
Pues que el desplazamiento sea igual al empuje, ¿no? Es una de las condiciones. Y que el centro de gravedad esté alineado con el centro de carena. Vemos que en la situación inicial el centro de gravedad está alineado con el centro de carena en la dirección perpendicular a la línea de flotación. ¿Sí? Al trasladar el peso, el centro de gravedad se ha movido hacia aquí. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en ese momento el centro de carena y el centro de gravedad dejan de estar alineados. A ver. El centro de gravedad y el centro de carena dejan de estar alineados. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el barco va a escorar. ¿Hasta cuándo va a escorar? Pues hasta que el centro de carena se coloque alineado con el centro de gravedad. Se va a producir lo que denominamos una escora permanente. ¿Cuánto vale esta escora permanente? ¿Cómo la calculamos? Pues la calculamos con la posición del centro de gravedad con respecto al plano diametral, ¿vale? Esta distancia de aquí, dividido por la altura metacéntrica. Es por esto que siempre tenemos que tener el centro de gravedad en el plano diametral. Si no lo tenemos en el plano diametral, el buque siempre va a tener una escora permanente y va a tener que navegar con una escora permanente, cosa nada deseable, ni para estabilidad ni para resistencia. No es lo mismo la resistencia que tiene el buque cuando va aderizado que cuando va escorado, ¿vale? Así que si hacemos un traslado de pesos que nos saca el centro de gravedad del plano diametral, pues se produce una escora permanente. De hecho, hay muchos accidentes que se producen en puerto a la hora de descargar. A la hora de descargar, sobre todo si son con grúas que están en el propio barco, ¿vale? Al hacer ese movimiento, tenía un vídeo que me enviaron y es que ahora no sé dónde lo puse. De hecho, el otro día estuve organizando. Bueno, os lo colgaré el vídeo. Es una maniobra de descarga en la que, bueno, tienen que ir varios barcos a ayudar al buque, porque a la hora de la descarga han puesto un peso en una grúa y, pues, evidentemente, las grúas, ¿vale? Al hacer el movimiento que abren el brazo para ponerlo en tierra, ¿sí? En ese movimiento están colocando un peso fuera de la embarcación. Es el momento más peligroso. Es el momento en el que más escora se puede producir una escora permanente grande. De hecho, uno de los ejercicios que haremos es un caso de estos. ¿Vale? Vaya. En estos casos, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se El operativo soluciona? de descarga. Claro, en el momento que tú ya haces la descarga, o sea, que dejan el peso en el suelo, pues ya está, solucionado, porque ese peso ya no forma parte de la embarcación. Pero en el caso del vídeo que os digo, tuvieron que ir barcos de apoyo para aplicar unas fuerzas en el lado contrario y que no escorara tanto. En ese caso,
Claro, es contrarrestar si al final sí o sí tienes que hacer esa descarga. Pues para hacer esa descarga tienes que contrarrestar. Otra solución sería, pues antes de hacer esa descarga, que ya sabes que te va a generar esa, o sea, que te va a trasladar el centro de gravedad fuera del plano diametral, pues por ejemplo otra solución sería el resto de la carga que tengas en el buque, llevarlo, si la grúa tiene que descargar por aquí, pues el resto de la carga te lo llevas hacia aquí y lo amontonas todo aquí. De manera que intentes buscar un equilibrio antes de hacer esa descarga. Vale, era eso. Es intentar contrarrestar en el caso de que se produzca y ya pues no haya solución, porque claro, evidentemente tienes que recolocar la carga antes de hacer esa descarga. Si no lo has hecho, pues ocurre como en el vídeo este que ya os compartiré por Atenea, que tienen que ir barcos de apoyo a ayudar con unas cuerdas a estirar del barco, que al final son cargas puntuales, ¿no? que van a hacer un poco equilibrar esa escora. Sí. Perdonadme, ahora sí que es el CAP que me tienen que hacer la PCR.